¿Invadirá Estados Unidos a Venezuela? Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano, y me permito darles la bienvenida a mi podcast Píldoras del Saber. Un espacio donde analizamos los grandes temas del país con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano, así como los asuntos de importancia internacional con impacto en la región. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy hablaremos de una situación que mantiene en vilo a toda la región: la creciente presión de Estados Unidos sobre Venezuela. En pleno siglo XXI, América Latina vuelve a ser escenario de tensiones geopolíticas de alto impacto. La relación entre Estados Unidos y Venezuela no es solo un tema diplomático, es una cuestión de seguridad regional, control de rutas de narcotráfico y estabilidad económica. Washington ha dejado claro que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, mientras acusa a su gobierno de aliarse con grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC, y de servir como refugio para el narcotráfico internacional. Esta tensión no es abstracta, se traduce en movimientos estratégicos concretos, como el despliegue de buques de guerra, destructores y tropas de élite en las costas venezolanas y el Caribe, que funcionan como recordatorio de que la Casa Blanca está atenta a cualquier señal de desestabilización o amenaza directa. En este escenario, cada decisión tomada por Maduro, desde la liberación de presos políticos hasta la forma en que administra sus relaciones con actores externos, se observa bajo la lupa de Washington. La relación entre ambos países es, por tanto, un reflejo del choque entre intereses nacionales y la presión internacional, con implicaciones que van mucho más allá de Venezuela y alcanzan a toda la región. La tensión actual entre Estados Unidos y Venezuela no surgió de la noche a la mañana. Su origen se remonta a décadas de desconfianza mutua, agravada por el surgimiento del chavismo y la consolidación de Nicolás Maduro en el poder. Desde la llegada de Hugo Chávez Frías al gobierno en 1999, Caracas comenzó a desafiar la influencia estadounidense en la región, promoviendo alianzas con gobiernos de izquierda y estableciendo relaciones estratégicas con actores internacionales adversarios de Washington. El proceso electoral del 28 de julio del año pasado, el cual estuvo enmarcado por irregularidades y por un evidente fraude que dio un nuevo mandato para Maduro, fue ampliamente cuestionado por la comunidad internacional. Hasta el momento, después de un año, el gobierno de Venezuela no ha evidenciado las actas electorales que comprueben el triunfo de Nicolás Maduro. Es por esto que Estados Unidos, junto con otros países democráticos, no reconoció el proceso como legítimo, argumentando irregularidades y fraude sistemático. Al estar en gran duda la legitimidad democrática del gobierno de Maduro, se le da a Trump respaldo y fortaleza argumentativa para seguir las directivas históricas como son las del Comité Church y la normativa desde Reagan, a partir de las cuales solo puede actuar contra gobiernos que no sean considerados legítimos. La escalada se ha concretado en múltiples frentes. 1. La clasificación de Venezuela como un narcoestado bajo control del Cartel de los Soles. 2. La duplicación de recompensas para la captura de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores. 3. La acusación de colaboración del régimen con grupos armados colombianos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estos pasos, denominados por algunos analistas como la doctrina Trump aplicada a Venezuela, buscan presionar al régimen sin comprometer a Washington en un conflicto prolongado. El objetivo es claro: debilitar internamente al chavismo, incentivar fracturas
en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y controlar la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en la región. Estados Unidos ha movilizado recientemente buques de guerra, destructores y tropas de élite hacia la región del Caribe, cerca de la costa venezolana. Este despliegue no es un acto de agresión gratuita, sino una señal clara de que Washington está dispuesto a ejercer presión estratégica sobre el régimen de Maduro y sus aliados criminales, incluidos el ELN y las FARC. La operación busca contener la amenaza transnacional del narcotráfico, reducir la influencia de actores irregulares y proteger la estabilidad hemisférica, objetivos que repercuten directamente en la seguridad de Colombia. Apelando a la historia, les hablaré de algunas intervenciones estadounidenses en América Latina, desde Panamá en 1989 hasta las operaciones limitadas del siglo XXI. La operación Causa Justa en Panamá fue una operación en la que Estados Unidos actuó con decisión para derrocar al general Manuel Noriega, un régimen autoritario que había perdido toda legitimidad, estaba vinculado al narcotráfico y desafiaba los principios básicos del Estado de Derecho. La operación permitió capturar a Noriega, desmantelar las fuerzas que sostenían su poder y reinstaurar un gobierno comprometido con la legalidad y la cooperación internacional. Hoy la situación en Venezuela recuerda demasiado aquel escenario. Nicolás Maduro mantiene un régimen autoritario, acusado de corrupción sistemática, violaciones a los derechos humanos y vínculos con organizaciones criminales. Su gobierno ha destruido la economía, desatendido la seguridad ciudadana y generado una crisis humanitaria que obliga a millones a huir del país. Estados Unidos, siguiendo la línea histórica de defender la democracia y la libertad, ha intensificado su presión mediante sanciones, recompensas por información sobre actividades ilícitas del régimen y el despliegue estratégico de fuerzas en la región. La experiencia de Panamá demuestra que la acción decidida frente a un dictador no solo es posible, sino necesaria. La intervención de Estados Unidos no busca ocupar, sino restablecer el orden y proteger la seguridad de la región. La comunidad internacional, aunque reticente al principio, comprendió que dejar avanzar la tiranía habría generado consecuencias mucho más graves. En Venezuela, una actitud similar es urgente. La inacción permitiría que el régimen de Maduro se fortalezca, prolongando el sufrimiento de millones de venezolanos y debilitando la estabilidad regional. No se trata de agresión gratuita, se trata de justicia, de responsabilidad histórica y de protección de la población. Así como Panamá recuperó su camino hacia la democracia tras la caída de Noriega, Venezuela puede y debe aspirar a un futuro donde sus ciudadanos vivan libres de presión, opresión y corrupción. La estrategia estadounidense, combinando presión diplomática, sanciones económicas y despliegue militar como disuasivo, es un mensaje firme. El mundo no permanecerá pasivo frente a la tiranía. En conclusión, Panamá nos enseñó que la determinación frente a regímenes ilegítimos es vital para restaurar la libertad. En Venezuela, Estados Unidos continúa su papel histórico, no como invasor, sino como garante de democracia y seguridad regional. La historia respalda a quienes actúan cuando la tiranía amenaza con perpetuarse, y hoy más que nunca, la comunidad internacional debe apoyar a quienes buscan devolverle la libertad al pueblo venezolano. Hoy vemos que Estados Unidos ha aprendido a combinar presión militar y diplomática, sin necesariamente recurrir a invasiones a gran escala. Esto es clave para entender por qué hoy se movilizan buques de guerra y tropas de élite al Caribe.
No se trata de una invasión, sino de una demostración de fuerza calculada, con objetivos de disuasión y control. Un ejemplo de esto es que el pasado 24 de agosto, el gobierno de Venezuela anunció la liberación de 13 presos políticos, incluyendo dirigentes opositores y activistas que habían sido detenidos tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024. Entre los beneficiados se encuentran Américo de Gracia, exdiputado del partido Causa Radical, Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, Pedro Guanipa, político y hermano de líderes opositores, y Gorka Carnevali, un activista civil que ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en el país. 5 de ellos recibieron arresto domiciliario, mientras que los demás obtuvieron libertad condicional con la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales. Líderes opositores, como Enrique Capriles, han señalado que esta medida es un paso positivo, pero insiste en que aún hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Capriles recalcó que trabajarán con quien sea necesario para que en Venezuela no haya un solo preso político, dejando claro que la lucha por la democracia continúa. Esto no sin que antes pusiera en tela de juicio la intervención norteamericana, lo que llevó a que cayeran sobre el propio Capriles un sinnúmero de críticas provenientes de la misma y propia oposición. Analistas internacionales consideran que esta liberación tiene un claro objetivo geopolítico: aliviar la presión estadounidense y mostrar una imagen más moderada del régimen sin modificar su naturaleza autoritaria. Es un gesto limitado que intenta ganar tiempo y legitimar la permanencia de Maduro ante la comunidad internacional. Desde la perspectiva de Washington, esta liberación es recibida como un movimiento positivo, pero insuficiente, que no cambia la postura estadounidense sobre la legitimidad del régimen, ni mucho menos su relación con el narcotráfico. La Casa Blanca, junto con aliados regionales, continúa evaluando la situación, reforzando sanciones selectivas y presionando por reformas democráticas, reales y verificables. En este escenario, la acción estadounidense de mostrar fuerza militar y presión se alinea con grandes beneficios para Colombia, pues contribuye a reducir riesgos de expansión de grupos armados y narcotráfico que cruzan la frontera, al tiempo que respalda la estrategia de Petro de buscar soluciones políticas con impacto tangible para la seguridad y la economía colombiana. La posición de Colombia se vuelve especialmente relevante. La administración de Donald Trump ha reforzado su presencia militar en el Caribe, buscando ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y desmantelar las redes delictivas del Cartel de los Soles. El régimen venezolano, por su parte, ha respondido con una combinación de medidas defensivas y simbólicas. Ha anunciado el despliegue de 4.5 millones de milicianos y ha destruido campamentos de grupos armados colombianos en la frontera. Estas acciones, denominadas Operación Escudo Bolivariano 2025, buscan proyectar fuerza y control territorial. Además, Maduro ascendió a general de división en reserva al embajador Carlos Martínez, reforzando su presencia en los estados fronterizos y preparando una estrategia de respuesta rápida frente a cualquier presión externa, anunciando que estarían alistándose, repito, 4.5 millones de milicianos. Sin embargo, muchos analistas consideran que estas medidas son más mediáticas que operativas, buscando enviar un mensaje interno y externo de fortaleza sin abrir un conflicto directo con Estados Unidos. Escenario este que no es real y solo está en la imaginación
del gobernante. La estrategia de Caracas se basa en la combinación de represión interna, control militar y gestos de apertura selectiva, como la liberación de presos políticos, intentando equilibrar la presión internacional sin perder legitimidad ante sus bases internas. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha adoptado una postura que muchos analistas consideran equivocada y peligrosa para los intereses de Colombia. Al manifestar solidaridad con Maduro y cuestionar la estrategia estadounidense, Petro coloca al país en una posición incómoda, arriesgando la relación con su principal aliado estratégico y dejando abierta la posibilidad de un vacío de liderazgo en la frontera. Expertos como Rafael Piñeros Ayala señalan que cualquier intento de involucrar a Colombia en la defensa del régimen chavista sería un error estratégico de consecuencias graves, desde riesgos militares hasta un posible éxodo masivo de ciudadanos venezolanos hacia nuestro territorio. En términos prácticos, la acción estadounidense fortalece indirectamente la seguridad de Colombia, reduciendo la presión de los grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera. Por el contrario, la postura de Petro parece subordinar los intereses nacionales ante la defensa de un régimen que ha demostrado complicidad con el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y, por extensión, hacia Colombia. Mientras Estados Unidos despliega su estrategia de presión, Colombia, bajo el liderazgo de Petro, corre el riesgo de no aprovechar la oportunidad histórica de debilitar al chavismo y proteger efectivamente sus fronteras y sus ciudadanos. En este contexto, queda claro que la labor de Washington, más allá de la polémica diplomática, genera un efecto tangible de seguridad y estabilidad para Colombia. La coordinación, el despliegue militar y la estrategia política estadounidense, al presionar al régimen de Maduro, permiten que Colombia recupere margen de maniobra frente a la amenaza transfronteriza, algo que la actual administración colombiana parece subestimar. La cercanía de Colombia a Venezuela hace que cualquier debilitamiento del régimen chavista o la desarticulación de sus redes criminales sea un beneficio tangible para nuestro país. Menos influencia de grupos ilegales en la frontera implica menor violencia, menor tráfico de drogas y mayor capacidad para que Colombia recupere el control de zonas históricamente vulnerables. En contraste, la postura del presidente Petro, que cuestiona estas acciones y adopta un discurso de neutralidad o incluso simpatía hacia Maduro, genera incertidumbre y debilita la posición estratégica de Colombia frente a Estados Unidos, su aliado natural en seguridad regional. El despliegue militar estadounidense también tiene un efecto disuasorio. La presencia de buques y tropas especializadas obliga al régimen venezolano a medir sus movimientos, limita la expansión de grupos armados y garantiza que cualquier acción contra la democracia o la frontera colombiana tenga un costo inmediato y real. Desde esta perspectiva, Estados Unidos no solo protege sus intereses, sino que también actúa como un escudo indirecto para Colombia, asegurando que la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad de su territorio no queden en manos de un gobierno vecino cómplice de la delincuencia transnacional. En suma, la estrategia estadounidense ofrece un doble beneficio. Por un lado, presión directa sobre Maduro y sus aliados criminales. Por otro, un efecto protector para Colombia frente a la violencia y el narcotráfico que cruzan la frontera. Mientras tanto, la administración Petro parece subestimar estos impactos positivos, privilegiando un enfoque diplomático que algunos consideran ingenuo o incluso contraproducente
para la seguridad nacional. Cada medida adoptada, desde sanciones económicas hasta despliegues militares estratégicos, tienen un efecto disuasorio sobre otros regímenes autoritarios en América Latina. La presión estadounidense envía un mensaje claro: los actos de represión, corrupción y apoyo a organizaciones criminales no serán tolerados. Esto genera un efecto estabilizador en la región, fortaleciendo los gobiernos democráticos y recordando que la comunidad internacional puede actuar en defensa de la libertad y los derechos humanos. Además, al mantener un control estratégico sobre el Caribe y el Atlántico Norte, Estados Unidos contribuye a la seguridad del comercio marítimo y la protección de rutas energéticas vitales, beneficiando indirectamente a toda América Latina y al hemisferio occidental. El accionar estadounidense también funciona como un punto de referencia para la oposición venezolana, brindándole respaldo y legitimidad internacional. Las acciones de Washington ofrecen esperanza a quienes luchan por una Venezuela libre, demostrando que el mundo no ignora la presión ni los abusos de poder que sufre la población. Ahora bien, si quieres comprender, ampliar y profundizar un poco sobre el cartel de los soles, el por qué Venezuela es considerado un narcoestado, aquello de las intervenciones internacionales y la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, te recomiendo escuchar el episodio número 31 de este podcast Píldoras del Saber, denominado, abro comillas, Venezuela, el régimen narcodictatorial de Maduro, donde hicimos un análisis de las elecciones del 28 de julio. Como también los invito a revisar el episodio número 55, que tiene por título ¿Se puede hacer una intervención internacional en Venezuela?, en los que hemos hablado ampliamente sobre estos temas y aspectos. Gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Esperamos que haya sido una herramienta útil para entender mejor la problemática entre Estados Unidos y Venezuela. Los invito a seguirnos en nuestras redes y a escucharnos cada lunes con una nueva reflexión sobre los temas que marcan la agenda nacional. Hasta la próxima.